En la cena de cumpleaños de mi madre, mi padre me señaló y dijo, «Este invitado ya no pertenece aquí». Mis primos se rieron. Mi hermana levantó su copa. Finalmente, sonreí con ironía y dije, «Ven, la cena corre por tu cuenta». Me fui. 30 minutos después, los camareros regresaron con la cuenta, $2,800. Mi hermana me llamó gritando. La rechacé. Y luego mi familia enfadada. Fue el último cumpleaños al que asistí en esa familia. La última vez que permití que me arrastraran a su teatro de cortesía, sonrisas escénicas y falsa gratitud. No lo sabía entonces, pero algo se rompería esa noche. Algo que había estado manteniendo unido durante años sin siquiera darme cuenta de cuánta presión estaba soportando. El cumpleaños número 62 de mi madre ya se perfilaba como una de esas noches que tanto temía. Ella había elegido este elegante restaurante italiano en el centro de la ciudad, imposible para estacionar, lleno de conversaciones ruidosas sobre fondos de cobertura y retiros de yoga. Todos actuaban como si esto fuera un placer raro, pero yo sabía cómo iba a ser. Todos pedirían lo que quisieran, actuarían como si fueran de la realeza, y luego se recostarían cuando llegara la cuenta, fingiendo no notar al camarero rondando cerca de mí, porque eso es lo que yo era para ellos. No el hijo mediano, no el hijo leal, solo la billetera, la red de seguridad, el tipo sin hijos, sin anillo de bodas y, aparentemente, sin vida personal o prioridades que importaran. Mi hermano tenía un negocio inmobiliario en dificultades y 3 hijos. Mi hermana saltaba entre trabajos, siempre entre apartamentos, siempre a un cheque de alquiler de distancia de llorar a nuestros padres. Y mis padres, bueno, hacía mucho que se habían retirado a esta ilusión de que yo existía para compensar lo que les faltaba a los demás. Pero esta vez, vine con un plan. Traje un pequeño regalo para mi madre, un libro de fotografía de un viaje que una vez dijo que quería hacer pero nunca hizo. No era llamativo, pero era considerado. Y no traje mi billetera a propósito. Quería ver qué pasaría si, solo esta vez, no recogía la cuenta como una especie de mayordomo invisible. Todos fingieron no darse cuenta. La cena comenzó con normalidad. Todos hablaban unos por encima de otros. Mi padre ordenó la botella de vino más cara, luego fingió que no podía ver los precios en el menú. Mi hermana se esforzó en mencionar lo estresada que había estado, lo suficientemente fuerte como para que cualquiera cerca la escuchara. Mis primos, que ni siquiera eran cercanos a mi madre, vinieron principalmente por la comida gratis e historias de Instagram. Yo no dije mucho. Solo estaba observando. Entonces, justo después del postre, mi padre se levantó y golpeó su copa. Dio este discurso sobre lo orgulloso que estaba de nuestra familia, lo agradecido que estaba por mi madre, lo afortunado que se sentía de haber criado a unos hijos tan fuertes y unidos. Luego se volvió hacia mí. Este invitado ya no pertenece aquí. La mesa se quedó en silencio durante medio segundo. Y luego mis primos se rieron como si fuera una parodia. Mi hermana levantó su copa y añadió, por fin. Miré a mi alrededor. Nadie parecía confundido o sorprendido. Nadie me defendió ni preguntó de qué demonios se trataba eso. No era una broma. Estaba planeado. Así que sonreí y dije, entonces la cena corre por tu cuenta. Y me levanté y me fui. No miré atrás. No hice una escena. Simplemente caminé 2 cuadras hasta mi coche y conduje a casa en silencio. Fue extraño. Me sentí tranquilo, como si acabara de salir de un edificio que estaba en llamas y solo ahora me di cuenta de lo caliente que había estado dentro. Unos 30 minutos después, el camarero les trajo la cuenta, $2,800. Y ahí es cuando empezaron las llamadas. Primero, mi hermana. 6 llamadas perdidas, luego mi hermano, luego mi padre, lo que casi nunca sucede. Luego los mensajes de texto. Más te vale que no estés hablando en serio ahora mismo. No podemos pagar esto. Siempre haces esto por la familia. Simplemente te fuiste. ¿Quién hace eso? ¿Estás castigando a mamá? Es su cumpleaños. Te juro por Dios que te vas a arrepentir de esto. Apagué mi teléfono y me serví una bebida. No se trataba solo de la cuenta. Esa noche, finalmente lo vi todo con claridad. No me invitaron a celebrar. Me invitaron a pagar por su celebración.
Y cuando pensaron que podría dejar de ser útil, decidieron humillarme públicamente con invitados y primos e incluso con la antigua compañera de trabajo de mi madre mirando. Alrededor de las 10:30 de la noche, alguien tocó el timbre de mi puerta. Revisé la cámara. Eran mis padres y mi hermano. Ni siquiera tuve tiempo de decidir si abrir la puerta. Entraron cuando un vecino salió, y cuando llegué al pasillo, ya estaban dentro. Entraron como si fueran dueños del lugar, como si aún fuera el viejo guión y yo simplemente estuviera olvidando mis líneas. Necesitamos hablar, dijo mi padre. Hablamos durante horas, pero no del tipo de conversación que arregla nada. Esa noche fue solo el comienzo. No tocaron como personas que se sentían culpables. Tocaron como personas que estaban seguras de que se les debía algo. Cuando abrí la puerta, ya estaban a mitad de camino. Mi padre se movió como si hubiera estado ensayando lo que iba a decir durante todo el camino. Mi madre no me miraba a los ojos. Mi hermano entró el último, en silencio, con las manos en los bolsillos. Nadie dijo hola. Solo queremos entender de qué se trataba todo eso. Así lo abrió mi padre, como si hubiera volcado una mesa y salido furioso de una boda. Mi madre saltó diciendo que mi partida había arruinado el ambiente e hirió a la gente. No dijo a quién, solo que la gente estaba herida. Mi hermano dijo que se sintió duro la forma en que me fui, como si hubiera convertido alguna tensión familiar privada en una vergüenza pública. Me rodearon con culpa como lobos que no habían cazado en un tiempo. Les pregunté qué pensaban que debería haber hecho. ¿Sentarme allí y sonreír mientras se burlan de mí frente a los invitados? ¿Reírme como si fuera solo una pequeña broma familiar? Mi padre lo descartó. Dijo que era una broma. Dijo que no debía tomarme todo tan personalmente. Mi madre dijo que mi hermana no lo decía en el sentido en que sonaba. Mi hermano dijo que no se trataba de las palabras. Se trataba de cómo reaccioné. Ahí es cuando me di cuenta de que no estaban allí para disculparse. Estaban allí para reiniciar el guión. Había estropeado la obra. Había improvisado. Se suponía que debía recibir el golpe, tal vez hacer un poco de pucheros, y luego sacar silenciosamente mi tarjeta de crédito cuando llegara la cuenta. No estaban enojados porque me fuera. Estaban enojados porque no pagué antes de irme. Cuando no respondí, pasaron a la siguiente parte de la rutina. Mi padre mencionó que las cosas habían estado apretadas últimamente. Mi madre dijo que el alquiler de mi hermana estaba a punto de subir y eso la estaba estresando. Mi hermano murmuró algo sobre las reparaciones del coche. Fue sutil, pero no realmente. Este era el momento en que se suponía que debía decir, lo entiendo. Déjenme ayudar. Pero no lo hice. Les dije que había terminado. Que no podía seguir siendo el que sostenía toda la estructura mientras recibía nada más que agresión pasiva y falta de respeto a cambio. Les dije que lo que dijeron en esa mesa era una línea que ni siquiera sabía que estaba esperando que cruzaran, y la cruzaron. La cara de mi madre se cayó como si se acabara de dar cuenta de que esto no se trataba de una cena. Mi padre trató de mantener el control de la habitación. Preguntó si estaba cortando a la familia por un malentendido. Mi hermano sorprendentemente se mantuvo en silencio. Parecía más incómodo que molesto, como si se diera cuenta de que había venido a la casa equivocada para la conversación equivocada. Dije que necesitaba espacio, mucho, y que necesitaba que se fueran. No gritaron. Simplemente parecían confundidos, como si estuviera funcionando mal de una manera que no podían diagnosticar. Pero se fueron. Cuando la puerta se cerró, se sintió diferente. Final. El silencio que siguió fue del tipo que viene después de que finalmente apagas una máquina que ha estado zumbando durante años en el fondo de tu vida. A la mañana siguiente, inicié sesión en mi cuenta bancaria y encontré la transferencia automática. Cada mes, $1,300 iban al alquiler de mi hermana. Ella nunca preguntó amablemente. Simplemente lloró una vez hace meses por perder su apartamento, y de alguna manera se convirtió en mi problema a resolver. La cancelé, sin mensaje, sin advertencia. No le debía uno. Lo descubriría pronto. 4 días para ser exactos. Y cuando lo hiciera, sabía exactamente cómo reaccionaría esta familia. ¿Acusarían? Harían sentir culpable.
Girarían una historia donde yo era el que había cambiado, el que los había abandonado, y ahí es cuando las cosas realmente comenzarían a desmoronarse. 4 días después, la tormenta golpeó, justo a tiempo. Comenzó con un mensaje de texto de mi hermana. El alquiler rebotó. ¿Qué pasó? Luego vino la llamada. No respondí. Ella llamó de nuevo, y otra vez. Finalmente silencié su número después del 7º intento. 1 hora más tarde, mi madre llamó. Tu hermana está llorando. Podría ser desalojada. No sabía que el pago no llegaría. ¿Por qué no se lo dijiste? Tampoco respondí a esa porque la verdad era simple. No se lo dije porque no le debía nada. Durante más de un año, pagué su alquiler. Cada mes sin agradecimiento, sin falta. Ella nunca lo trató como ayuda. Lo trató como nómina, como si yo fuera solo el hijo mediano soltero y sin hijos cuya vida existía para mantener a todos los demás a flote. Y cuando brindó por mi exilio en esa cena, no tenía idea de que también estaba cortando su propia red de seguridad. Pero supongo que todos asumieron que lo superaría, que me calmaría y volvería a mi papel, como todas las otras veces. Solo que esta vez, no lo hice. Esa noche, mi hermana apareció en mi edificio. No la dejé entrar. Se quedó afuera llamando y enviando mensajes de texto y enviando mensajes de voz como si estuviera atrapada en un edificio en llamas. No tengo a dónde más ir. ¿Por qué me harías esto? ¿En serio vas a arruinar mi vida por una cena? La ironía quemaba. Yo no arruiné su vida. Simplemente dejé de salvarla. Al día siguiente, mi padre llamó. Esta vez, dejó un mensaje de voz. Esta es la familia. No retiras el apoyo por algo como esto. Eres mejor que eso, ¿verdad? Soy mejor. Soy responsable. Soy confiable. Soy el que paga. Soy el que se queda callado mientras me faltan al respeto en público porque eso es lo que hace el mejor. No respondí. No pararon durante 2 días seguidos. Mi teléfono no permaneció en silencio durante más de 10 minutos. Rotaron entre culpa, lástima y enojo. Mi hermano incluso me envió un mensaje de texto corto. No castigues a toda la familia porque estás enojado con ella. Ahí es cuando me di cuenta de que todos pensaban que esto se trataba de mi hermana. No lo veían por lo que era, años de ser usado, esperado a cargar el peso mientras se quejaban de lo difícil que era su vida. Entonces, tomé una decisión. Llamé a mi abuelo. Él no estaba en la cena. Es uno de los pocos en la familia que todavía tiene algo de distancia de todo el drama, principalmente porque es el único al que todavía fingen respetar. Le conté todo desde el momento en que mi padre me señaló hasta el momento en que entraron en mi apartamento actuando como si hubiera hecho algo imperdonable. Le conté sobre el dinero, el alquiler, la manipulación, el derecho. Él no interrumpió. Solo escuchó. Cuando terminé, me hizo una pregunta. ¿Qué quieres que haga? Dije, diles la verdad. Dile al resto de la familia lo que no vieron. Diles cómo me tratan. He terminado de protegerlos. Él no discutió. Dijo, está bien. Y así, comenzó el control de daños. En una semana, comencé a escuchar a través de familiares extendidos, primos segundos, tías con las que apenas hablo, que mis padres estaban furiosos, que mi hermana estaba devastada, que yo estaba distorsionando la historia para hacerlos quedar mal. Pero aquí está la cosa, no distorsioné nada. Simplemente dejé de ocultarlo. Después de que hablé con mi abuelo, esperaba una reacción violenta. Tal vez una nueva ola de textos de culpa o uno de esos mensajes de voz dramáticos donde mi madre solloza lo suficiente como para hacerte sentir como un criminal, pero no llegó nada. 3 días de silencio, luego 4. Pensé que se estaban reagrupando. Tal vez tratando de adelantarse a lo que él iba a decir. Pero luego mi teléfono vibró con un mensaje de Facebook de Carla. Carla es una de las sobrinas de mi madre. Técnicamente mi prima, pero nunca habíamos sido cercanos. Es tranquila, observadora, siempre mantuvo un perfil bajo en las reuniones familiares, y solía pensar que no prestaba atención a nada. Resulta que estaba prestando atención a todo. Su mensaje fue simple. Oye,
Me enteré de lo que pasó. Lo siento mucho. Siempre supe que algo andaba mal con cómo te trataban. Eso me tomó por sorpresa. Le pregunté cómo lo sabía, asumiendo que era solo el chisme habitual que se transmitía, pero ella respondió rápido. Tu abuelo se lo contó a todos en el brunch, dijo que era hora de que la gente supiera la verdad. Descubrí más tarde que no solo se lo contó a algunas personas. Soltó toda la historia en un gran brunch familiar, una mesa llena de familiares extendidos, incluyendo personas que no había visto en años. Sin preámbulos, sin aterrizaje suave, solo los hechos. Les contó sobre la cena de cumpleaños, lo que dijo mi padre, cómo mi hermana brindó por mi exclusión y cómo todos esperaban que yo pagara $2,800 mientras se burlaban de mí en público. Luego explicó cómo había estado pagando el alquiler de mi hermana durante más de un año y cómo entraron en mi casa exigiendo respuestas, sin siquiera pensar que tal vez ellos eran el problema. Según Carla, algunas personas parecían atónitas. Algunos de los familiares mayores trataron de defender a mis padres, dijeron que tal vez había algo más en eso, pero la mayoría de la gente simplemente se quedó callada. Aparentemente, fue la forma en que lo dijo. Sin enojo, sin teatro, solo la verdad directa. Y en esa habitación, eso tenía peso. No sabía cómo responder a Carla. Solo dije, gracias. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de mi padre. Humillaste a tu madre. Eso fue todo. Sin preguntas, sin reconocimiento de lo que realmente sucedió. Sin disculpas, solo que la había hecho quedar mal. De eso se trataba esto. No del alquiler, no del dinero, ni siquiera de la cena. Se trataba del control. Lo estaban perdiendo y estaban entrando en pánico. No respondí. Pasaron 2 días más. Luego recibí un mensaje de la recepción de mi edificio. Tenía un paquete. No había pedido nada, así que pensé que era un error de entrega. Pero cuando llegué allí, vi la caja, de tamaño mediano, mal pegada con cinta adhesiva, sin dirección de remitente, mi nombre escrito con sarpie. Dentro había una extraña colección de cosas, algunas camisas viejas que había olvidado en la casa de mis padres, una taza de café de la universidad, una foto escolar mía a los 10 años y una de esas tarjetas de papel de una tienda de dólar. Completamente en blanco excepto por una frase en el medio, si esto es lo que quieres, entonces aquí está. Sin nombre, sin explicación, solo eso. Fue mezquino, pasivo-agresivo, pero me dijo todo lo que necesitaba saber. No lo sentían. Estaban tratando de convertirlo en mi abandono. Yo era el villano en su nueva versión de la historia. Tomé la caja y la dejé en el centro de donación de la calle. No necesitaba nada de eso. Nunca se trató de los objetos de todos modos. Esa noche, lo hice oficial. Salí de todos los chats grupales, me eliminé de todos los hilos familiares. Bloqueé a mi hermana, a mi padre, a mi madre, incluso a mi hermano. Cambié mi número de teléfono y actualicé mi información de contacto con algunos familiares que realmente me trataban como a una persona. No fue dramático. Ni siquiera fue tan emotivo, solo necesario. Pensé que tomarían represalias, tal vez tratarían de aparecer en mi casa de nuevo, tratarían de arrastrar a más personas a esto. Pero lo que pasó después me sorprendió más que nada. Se adaptaron. Una semana después de que los corté, supe de Carla de nuevo. Me envió una captura de pantalla de la historia de Instagram de mi hermana. Era ella, mis padres y mi hermano en una playa en algún lugar. Bebidas a juego, sonrisas falsas, hashtags sobre el tiempo en familia y los descansos ganados con esfuerzo. Aparentemente, mis padres habían comenzado a cubrir el alquiler de nuevo. No solo eso, estaban viajando, publicando comidas y cócteles, y reconstruyendo leyendas más fuertes. Las mismas personas que juraron que no podrían sobrevivir sin mi ayuda financiera ahora estaban repentinamente bien, mejor que bien. Y ahí es cuando me golpeó. Nunca estaban luchando. Simplemente me estaban usando porque yo los dejaba. Cuando vi la foto, simplemente me quedé mirando. Ahí estaban. Mis padres, mi hermana y mi hermano posando en una playa en algún lugar que definitivamente no era local. Atardeceres, cócteles, cabañas de hotel en el fondo. Hashtags como almohadilla finalmente paz y almohadilla familia fuerte en la leyenda.
Mi hermana etiquetó un resort de lujo en Florida. No sabía qué esperaba. Tal vez alguna señal de que estaban luchando, alguna evidencia de que me extrañaban. Pero no, se veían mejor que nunca, como si nada hubiera pasado, como si nunca hubiera existido. Me golpeó diferente. No porque los extrañara. No lo hacía, ya no. Fue la facilidad de ello lo que me afectó. La velocidad. Durante años, construyeron toda esta historia sobre lo difícil que era su vida. Mis padres siempre recortando. Mi hermana siempre al borde. Mi hermano siempre tratando de hacer lo mejor que podía con lo poco que tenía. Y ahora estaban bebiendo tintes congelados y sonriendo como si acabaran de escapar de una situación de rehenes. Ni siquiera habían pasado 2 semanas desde que me fui. Esa misma noche, Carla me envió un mensaje de nuevo. Esta vez, envió capturas de pantalla, textos que mi hermana había estado reenviando a la familia extendida. En uno, dijo que inesperadamente retiré el apoyo financiero y la dejé enfrentando el desalojo. En otro, insinuó que había estado emocionalmente inestable por un tiempo y estaba castigando a la familia por ser feliz sin él. La ironía fue casi impresionante. Estaban mejor sin mí financieramente, emocionalmente, socialmente, y sin embargo, de alguna manera yo era el villano por alejarme. No le respondí a Carla de inmediato. Necesitaba tiempo para pensar, pero cuanto más me sentaba con ello, más claro se volvía algo. Había pasado años gestionando su realidad, pagando las cosas en silencio, nunca diciendo nada, nunca contándole a nadie lo que hacía por ellos. Y ahora que no estaba allí para filtrar todo, lo estaban girando a su manera. Habían aprendido una cosa de mí, el silencio crea poder. Pero ahora estaba funcionando en mi contra. Así que escribí algo. No fue un mensaje enojado. No fue una perorata. Fue solo la verdad, de principio a fin. Incluí fechas, cantidades y nombres. Expliqué cómo había estado pagando el alquiler de mi hermana todos los meses durante más de un año. Cómo había cubierto 2 de las vacaciones de mis padres, incluyendo una que le dijeron a la familia que era un regalo de todos los hijos. Como mi hermano me había enviado listas de compras para los niños, y yo simplemente las había pagado en silencio sin pedir nada a cambio. Agregué capturas de pantalla de recibos de pago, no para humillar, sino para hacerlo real. Y terminé así, no me fui porque estaba enojado. Me fui porque finalmente entendí que ser útil para las personas no es lo mismo que ser valorado por ellas. No le estoy pidiendo a nadie que tome partido. Simplemente no seguiré mintiendo al permanecer en silencio. Lo envié a 8 personas. Solo 8. Aquellos que sabía que estaban recibiendo la versión distorsionada de mis padres. Aquellos que habían estado dando me gusta a esas publicaciones falsas en la playa y comentando cosas como, me alegra mucho verte sonreír de nuevo. La mayoría no respondió, pero 2 sí. Uno era mi primo Nathan. Él solo dijo, no tenía idea. Lo siento, hombre. Eso está jodido. Levántate. El otro era mi tío, el hermano de mi madre. No habíamos hablado en años. Su mensaje me sorprendió. Siempre me pregunté por qué tus padres te trataban como si les debieras algo. Ahora lo entiendo. Gracias por decir algo. Más tarde esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. La ignoré. Luego vino el mensaje de voz. Era mi madre. Su voz era fría. Sin disculpas, solo un tono agudo que había escuchado muchas veces antes. Espero que estés feliz. La gente está hablando. Has avergonzado a esta familia lo suficiente. Siempre supiste cómo distorsionar las cosas para hacerte ver bien. Colgó después de eso. Ese fue todo el mensaje. Ni una sola palabra sobre la verdad de lo que había dicho. No una negación, solo indignación de que alguien más lo hubiera escuchado. Y luego la sorpresa final, mi abuelo llamó. Había escuchado lo que envié. Esperaba que estuviera molesto, tal vez me pidiera que calmara las cosas, pero no lo hizo. Él dijo, dijiste la verdad. Eso es más de lo que la mayoría de ellos han hecho en toda una vida. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en años. No porque finalmente fueran expuestos. No porque gané, sino porque por una vez, ya no estaba fingiendo.
No estaba cargando con una culpa que no me pertenecía. Y no se estaban desmoronando sin mí. Estaban prosperando porque la verdad era que siempre habían tenido el dinero, siempre habían tenido el tiempo. Simplemente no querían gastarlo en sí mismos, no cuando yo estaba dispuesto a pagar la cuenta. Yo no era el villano. Yo era solo el plan de salida. Y ahora necesitaban uno nuevo. El silencio no duró. 2 semanas después de que se envió el mensaje, recibí una carta por correo. Una carta física real. Sin dirección de remitente, sobremecanografiado, impreso en papel blanco grueso como una invitación de boda. Por un segundo, pensé que podría ser una notificación legal. Tal vez me estaban amenazando ahora. Pero cuando la abrí, lo primero que noté fue la escritura a mano. La de mi padre, pero no estaba dirigida a mí. Era un borrador destinado a otra persona. La carta estaba escrita a un familiar, alguien del lado de nuestro abuelo. Fue un intento débil de control de daños. Explicó que había tenido una crisis después de años de aislamiento, que me había vuelto amargado después de estar solo durante tanto tiempo, y que habían hecho todo lo posible para apoyarme. Nunca la enviaron. De alguna manera, terminó en mi buzón. Tal vez fue un error. Tal vez alguien en la familia, cansado de las mentiras, quería que la viera. Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que confirmó lo que ya sospechaba. No solo me estaban dejando ir. Estaban tratando de borrarme. No estaban contentos con que me alejara. Necesitaban asegurarse de que yo era el roto, no ellos. Así que, hice el movimiento final. Eliminé lo último que nos unía, una unidad de almacenamiento compartida que había estado pagando que tenía cajas de basura familiar que nunca se molestaron en recoger, un plan de teléfono celular en el que mi hermana todavía estaba de alguna manera. Apagué todo, corté los cables, cancelé los servicios, transferí la propiedad de los pocos activos compartidos de los que podía retirarme legalmente y luego, por primera vez en mi vida adulta, bloqueé a mi madre. Dudé antes de hacerlo, no porque pensara que merecía otra oportunidad, no lo hacía, sino porque sabía la tormenta de fuego que desencadenaría. Pero al final, toqué bloquear y no miré atrás. Los siguientes días fueron tranquilos. Pero luego vino algo inesperado, un mensaje de mi abuelo. Corto, casi críptico. Se están apresurando. No sabían que llegarías tan lejos. Lo llamé. Me dijo que después de que se dieron cuenta de que los había cortado por completo, sin números, sin correos electrónicos, sin forma de entrar, comenzaron a atacarse unos a otros. Mi padre culpó a mi hermana por ir demasiado lejos en la cena. Mi hermana culpó a mi madre por dejar que todo se hiciera público. Aparentemente, mi hermano estaba tratando de mantenerse al margen, pero secretamente estaba preguntando a los primos si pensaban que alguna vez volvería. Luego dijo algo que no esperaba. Tu madre me ha estado llamando. Dice que quieren volver a hablar, pero no para disculparse, sino para arreglar su reputación. Eso fue todo. No para arreglar nada conmigo, no para entender, solo para salvar lo que otras personas pensaban de ellos. Y ese fue el momento en que supe que había tomado la decisión correcta. Todos ellos, mi madre, padre, hermana, hermano, se habían acostumbrado a tratar a las personas como piezas en un juego. Yo fui solo el que dejó de jugar. Todavía estaban viajando, todavía pagaban el alquiler, todavía sonreían en las fotos. Pero el brillo estaba comenzando a desvanecerse. La gente estaba haciendo preguntas. La gente estaba comenzando a notar que la historia no cuadraba. Y cuanto más intentaban proteger su imagen, más obvio se volvía, no eran víctimas. Simplemente estaban acostumbrados a que nunca les dijeran que no. Ahora están solos, y no les gusta. Han pasado 3 meses desde que los bloqueé. No más llamadas, no más cartas, no más paquetes. Es como si hubiera desaparecido. Y honestamente, ha sido el periodo de tiempo más tranquilo que he tenido en años. No me di cuenta de cuánto ruido trajeron a mi vida hasta que desapareció. Pero ayer, recibí una llamada de Carla. Dijo que se encontró con mi hermana en el aeropuerto, de todos los lugares. Mis padres estaban con ella. Aparentemente, volaban a Costa Rica. Han estado publicando menos en las redes sociales. Las leyendas han cambiado. Ahora,
Son todas citas vagas sobre dejar ir a las personas tóxicas y encontrar la fuerza en la adversidad. Claramente todavía están tratando de controlar la historia, pero puedes sentir el cambio. No hay alegría detrás de ella, solo mantenimiento, dijo Carla. Mi hermana parecía cansada, no físicamente, sino agotada, como si la parte performativa de todo estuviera comenzando a arrastrarla hacia abajo. La parte más inesperada, Carla dijo que mi madre preguntó por mí. No dijo nada agradable, solo preguntó si todavía estaba enojado. Preguntó si todavía estaba hablando con la gente, luego dijo algo extraño, ella volverá. Siempre lo hacen. Era como si se hubiera convencido de que ya ni siquiera soy yo, solo una fase, una versión rebelde de mí que eventualmente se disolverá y volverá al papel que diseñaron. Todavía no lo entienden. Esto no es un berrinche. Esto es paz. Y no voy a volver.